Bienvenidos. Hoy les traigo el review del Tank Polar 7900 de nuestros amigos de Ball & Brush. Acompáñame en este review para revisar si vale la pena o no. Si te interesa aprender a armar tu computadora desde cero con este gabinete, revisa la guía que te tengo preparada. Ahí puedes ver bien todo a detalle. Pero antes, este video es muy especial porque con los aportes, sugerencias de videos pasados y el feedback que hemos tenido Mike y yo, te darás cuenta de una inmensa cantidad de mejoras en este y futuros productos de Ball & Brush. Para quienes no saben quién es Mike, pues él básicamente es el gerente de nuevos desarrollos de la marca y quien sí se ha dado el tiempo de escucharme a mí con las propuestas de los videos pasados como a la comunidad para traerles mejores productos que realmente busque la gente. Así que Mike, muchas gracias. A ver, muchas personas, incluyéndome, encontramos a los gabinetes tipo pecera pues bastante estéticos y llamativos. Ahora, al tener dos cristales, pues tanto usuarios nuevos como veteranos podrían pensar que es sinónimo de horno. Pero cuando lleguemos a las temperaturas te darás cuenta que es todo lo contrario. Primero hablemos de estética y diseño. Este gabinete para mí destaca por tres puntos principales. El primero y más obvio, el ventilador inferior en diagonal. El segundo punto es el doble cristal y el tercero que la fuente de poder va abajo cubierta. Entonces para mí es como un híbrido entre los gabinetes convencionales y los tipo pecera. Está disponible tanto en color blanco como en negro. En la parte de atrás tendrás la siguiente distribución. Abajo queda tu fuente de poder. Por encima tienes 7 bahías PCI para tu tarjeta de video y capturadoras. A un costado tienes el mallado para la salida de aire. Encima encuentras el mallado para el ventilador trasero. Y por último, las entradas de tu motherboard. Tiene dos paneles de cristal y además de ambos ser removibles, se quitan con muchísima facilidad. El panel de cristal lateral se remueve jalando de la pestaña con cuidado y levantando. Aquí ya no tenemos un tornillito molesto como en todos los gabinetes del mercado. El frontal cuando estaba grabando tenía dudas si se quitaba, pero resulta que sí y se hace de la misma manera que el lateral, jalando con mucho cuidado y luego hacia arriba. Con el panel metálico me di cuenta que ya no tiene tornillo y se jala de la pestaña. Este también fue una sugerencia de videos pasados. Al ya no tener tornillos, pues esto se vuelve muchísimo más cómodo. Por eso me sorprendí. Y sobre este mismo panel me encanta tener dos filtros. El primero es el mallado del gabinete por si vives en algún lugar donde hay poco polvo. Yo personalmente prefiero eso. El segundo filtro viene pegado a este panel metálico, por si sueles tener muchísimo más polvo, cabello y demás basura. La verdad, esto es un punto positivo. E incluso tienes un tercer filtro de polvo en la parte inferior, el cual puedes remover y volver a poner deslizando. Tiene una altura de 47.3 centímetros, un largo de 44.3 y 24 centímetros de ancho. Este no es tan ancho como otros gabinetes tipo pecera que hemos probado en el canal. Al estar manufacturado con lámina fría ligeramente delgada, estando vacío pesa 7.3 kilos. Está buenísimo para calentar los brazos, aunque para sentadillas se queda corto. Claro, el peso puede duplicarse con los componentes, pero de base a mí me agrada tener un gabinete ligero, y con sus medidas es muy fácil de mover. Sinceramente, a mí el gabinete se me hace bastante atractivo. Aun cuando yo soy muy fan de los tipo pecera por completo, este llama bastante la atención, e incluso al ser más angosto, quienes sufren por el espacio es una excelente opción. Pero bueno, vamos a ver qué hay en su interior. Este chiquitín tiene compatibilidad con una muy amplia gama de motherboards, desde formatos mini ITX, micro ATX y ATX. Extended ATX no, porque taparía los orificios de los cables. Digo, se podría hacer ahí algunas cosillas, pero eso es para usuarios más avanzados. Y por lo mismo, hablemos de la gestión de cables. En la parte inferior tienes un hueco para pasar los cables de tu GPU y los de tu motherboard cuando es ATX. De igual manera, si tienes motherboards más pequeñitas, puedes usarlos de aquí arriba y se ve bastante limpio, para no tener cables levantados todos feos. Hay un hueco por el cual me han preguntado muchísimo y es este. Incluso algunos dicen que es compatible con formatos BTF. Para quienes no sepan qué son los BTF, pues es básicamente Back to the Future, para mandar las conexiones hacia atrás y ya no tener ningún cable al frente. Lamentablemente no tengo componentes para probarlo, aunque siendo sinceros, creo que los proyectos BTF están un poquito abandonados, o no levantaron mucho, en fin. En la parte superior tienes tres ranuras bastante amplias para cables de tu motherboard como CPU, RGB y ventiladores superiores o de tu enfriamiento líquido. Atrás de la motherboard te darás cuenta que es donde quedan los almacenamientos. Yo te recomendaría poner aquí los secundarios. Más adelante hablamos de esto. Del lado contrario tenemos lo siguiente. Al centro ya tienes fijos los cables que controlan los puertos y botones del gabinete. Y aquí encuentras los normales. El azul para el USB 3.0, otro de HD audio, otro de USB 2.0 y los más molestos siempre, aquellos pequeñitos. Luego tienes los cables de los ventiladores, justo por detrás de ellos va la fuente de poder.
Almacenamientos. A ver, muchos dirán aquí, uy, es que ¿quién sigue usando HDDs en pleno 2025? Mucha gente, incluido yo. Es más, si vieras cuánto pesa hacerte un video con esta calidad, tiempo y tomas, entenderías por qué aún no desaparecen los HDD. Pero como claro, tú estás acostumbrado a que te traigo todo digeridito y a la boca, pues es entendible que pienses eso. A un lado y del lado contrario tienes el espacio para el almacenamiento, ya sea primario si tienes SSD o secundario también para SSD o en mi caso HDD. Pero bueno, para quienes trabajan con múltiples almacenamientos o tienen más, justo atrás de la motherboard tienes una bandeja para instalar almacenamientos secundarios o en mi caso terciarios. Puedes poner aquí 2 SSD o 2 HDD en horizontal. Me encantó ver la modificación en la bandeja al ya no estar frente a los cables, así podemos maniobrar sin tener que quitarla. Por último tendrás los ventiladores, los cuales quedan bastante limpios en el ensamble. A pesar de que ahora los cables pasan por el frente, los puedes ocultar fácilmente entre la lámina y el ventilador. Cableado. Esta parte es nueva a raíz de sus comentarios, la pongo para probar, pero díganme en los comentarios si les sirvió o no. En la parte de atrás, al ser cámara única y no doble como en los tipo pecera convencionales, donde sí va arriba la fuente de poder, tenemos espacios más justos para trabajar. Para usuarios veteranos o de vieja escuela, pues esto no es novedad, aunque sí encuentras ganchos para fijar cables. Ay, es que ¿por qué usas un cincho blanco y así? Para hacer contraste en el video, tontito. Hay una pestaña la cual se me hizo increíble, y es esta en la parte de atrás. Sirve para pasar y sujetar los cables tanto de tu procesador como de ventilador trasero e incluso superiores. Abajo de los ventiladores laterales hay un pequeño hueco para cables de los mismos, uno que otro de extensiones RGB o cables delgados. El hueco para la GPU tiene un muy buen tamaño para meter los necesarios. Así me quedó este ensamble ya con todo. Y sí, seguro a ti te hubiera quedado muchísimo mejor. Siéndote bien honesto, el cableado perfecto en cualquier gabinete no existe por varios motivos. Componentes diferentes, cables largos, espacios cortos, controladores RGB, extensiones y la principal tanto para mí como para seguro muchos de ustedes, el tiempo. De por sí alguien nuevo tarda armando su PC, ahora imagínense acomodando cables. Si a eso te dedicas, pues obviamente le dedicas tiempo. En mi caso, o acomodo cablecitos o les traigo videos, ustedes deciden. Tarjetas de video compatibles. Para tarjetas de video, la página menciona hasta 420 mm en lo ancho. Con esta 4070 Ti ROG Strix, la más grande que tengo en mi inventario, cabe sin problemas. Claro, el terrible cable base de la familia 4000 queda doblado. Te recomiendo usar un adaptador de 90 o 180 grados, o en su defecto un streamer de Lee & Lee. ¿Se puede poner en vertical? Es muy posible, pero el gabinete no te incluye montura vertical. Yo no lo suelo hacer en mis videos porque las GPUs en la mayoría de las ocasiones son un dolor de cabeza. Dependiendo del modelo se calientan más, hay que comprar riser, ver si entran o no. Yo por eso no recomiendo hacerlo. Ventiladores instalables. Para los de 120 mm puedes agregar 3 en la parte superior, que realmente son los únicos que faltan en este gabinete. También puedes poner uno en la parte de atrás y si quieres reemplazar los laterales, solo se pueden de 120 mm. Para el inferior, la bandeja está diseñada para sostener únicamente 120 mm. De hecho, probé con otras marcas y la bandeja, al ser bastante ancha, sí le cabe gran cantidad de ventiladores en el mercado. Para los de 140 mm se pone buena la cosa. Para empezar, me da muchísimo gusto ver ya incluidos los agujeros para la parte superior, en donde puedes poner dos de 140 mm. Y lo mejor de todo, como a mí no me gustan los de 120 mm atrás, puedes cambiarlo por uno de 140 mm. Y también al ser de cámara única, pues esto se presta para tener más espacio. De hecho, para mí los de 120 ya deberían desaparecer del mercado, pero bueno, eso ya es algo personal para mí. Pasemos ahora a los ventiladores incluidos. El gabinete de base te incluye no 3 ni 4, 5 ventiladores totales. Uno trasero, uno en diagonal frontal y 3 laterales. El diseño de estos me encantó, al tener un círculo RGB, aspas minimalistas que al centro se ven bastante psicodélicas a raíz del reflejo, y laterales con líneas RGB. Me dio muchísimo gusto ver dos de mis sugerencias ahora implementadas en los ventiladores de un nuevo gabinete. La primera es el cable ARGB con Daisy Chain para conectar tu motherboard y sincronizar desde Signal RGB todos los colores. Es el único programa que para mí vale la pena, guía que por cierto te muestro acá arriba. La segunda implementación es que ahora son PWM. Esto quiere decir que ya los puedes conectar a la motherboard y controlar todas las velocidades a las que giran. Aparte, tienen una cabeza para el Daisy Chain. Y así conectas todos juntos o por grupos.
Entonces, si los puertos de tu motherboard te permite dividirlos, yo te recomiendo hacerlo por grupos para controlarlos por grupos. Aunque si quieres conectarlos todos juntos, no hay problema. En el apartado de ruido te explico por qué. RGB. Este gabinete, al tener entradas ARGB de 3 pines en los ventiladores, pues conectando todos juntos a un solo puerto, podrás controlarlos por igual con Signal RGB, programa gratuito para controlar las lucecitas. Si buscas controlar cada uno de manera independiente, necesitas un controlador, pero no cualquier controlador, necesitas el Noli. Ya acá arriba tengo un video para enseñarte sobre su instalación y configuración, además de dónde comprarlo y cuál te conviene más. Sobre la calidad de los ventiladores, cada uno tiene 16 LEDs. Como tal, no hay un modelo exacto dentro del programa, pero encontré uno muy similar con la misma cantidad de LEDs. Sería el Young Leopard Transwarp. Este te posiciona los 16 tal y como están en el ventilador. Respecto a los blancos, como este color se logra encendiendo los 3 LEDs al mismo tiempo, Red, Green, Blue, por eso se llama RGB, el color azul es el predominante en estos ventiladores, entonces te recomiendo meterte, luego Color Tuning y bajas el azul un 15%. Ya con eso tienes un blanco más neutral, y no un blanco muy azulado. Enfriamientos de aire compatibles. Puedes poner hasta 175 milímetros, se me hace un muy buen tamaño, y como no tienes la fuente atrás de la motherboard, con este Helix Pro igual de Ball & Brush, aprecia todo el tamaño que tiene. Aún si tienes de esas memorias RAMs bastante grandes, puedes sacar un poco más los ventiladores y seguirá sobrando espacio. Respecto a este enfriamiento tendrá su video aparte porque es muy bueno e incluso me sorprendió al tener mejores temperaturas que un 360 milímetros de Thermal Ride. Y hablando de los mismos enfriamientos líquidos, hablemos ahora de los enfriamientos líquidos compatibles. En este gabinete el lugar principal para ponerlos es en la parte superior, teniendo espacio desde 120 milímetros hasta 360 o 280 milímetros. 420 milímetros no son compatibles. Ya saben que aunque no lo sean, siempre busco forma de hacerlos entrar, pero aquí de plano pues no se pudo. En la parte de atrás sí podrías poner uno de 120 milímetros, aunque personalmente para mí esos enfriamientos no valen la pena. Por el precio mejor agarras uno más grande en la parte superior, completando y mejorando así el flujo de aire. En la parte lateral la ficha técnica no menciona compatibilidad. En la práctica sí se puede, pero solo si tienes GPUs de 2 ventiladores, porque con 3 queda muy poco espacio y también estás limitado por el ventilador inferior. Ahí sería poner enfriamientos bastante delgados o en su defecto hacer una separación. Es decir, primero pones el radiador, luego la lámina del gabinete y por detrás los ventiladores jalando aire del radiador hacia atrás del gabinete o hacia un lado. Si haces esto con obvias razones, déjalo separado de la pared. Claro, esto te arruinaría por completo la estética del gabinete al estar viendo un radiador todo feo. Yo te aconsejo mejor ponerlo arriba y te quitas de problemas. Flujo de aire. En la mayoría de gabinetes tipo pecera con ventiladores laterales, el flujo ideal es así, laterales e inferiores metiendo aire, mientras que el trasero junto con los superiores sacan el aire caliente. A muchos se les olvida, pero recuerden que el aire caliente siempre tiende a subir, entonces pues hagan ese flujo, tanto si tienes enfriamientos de aire como enfriamientos líquidos. Por otro lado, si llegaras a poner tu enfriamiento en un costado, aunque en este gabinete son contados los modelos como configuraciones, ahí lo ideal es ponerlo sacando aire. Si lo pones metiendo, solamente harás que el calor proveniente del procesador entre a tu gabinete calentando un poco más los componentes internos. Ruido. Este punto junto con las temperaturas siempre son mis pruebas favoritas. Entonces, como ya tenemos ventiladores PWM, podemos controlar las velocidades. Te pongo todos los ventiladores base del gabinete a diferentes velocidades. Esta es una prueba a un 25%. Esta es una prueba a un 50%. Esta es una prueba a un 100%. Como pudiste ver, aún al 100% yo lo considero bastante silencioso. Claro, giran máximo a 1600 revoluciones y aunque el programa en donde yo controlo todo las detecta hasta 1800, para mí es suficiente. Por eso te decía que conectarlos todos juntos tampoco es una mala idea, aunque si puedes separarlos, mucho mejor. Yo controlo los 3 laterales o frontales como un grupo, el inferior es otro y cuida las temperaturas de la gráfica, el trasero es otro grupo al igual que los ventiladores superiores, pero estos dos cuidan las temperaturas del procesador. Respecto al ventilador inferior, estar en diagonal es la solución perfecta al ruido de turbina en la mayoría de gabinetes, por el simple hecho de no jalar aire a través de una malla que está completamente pegada.
una verdadera joyita. Incluso al jugar yo tengo una curva de ventilación de acuerdo a las temperaturas de la gráfica, y esta sube o baja dependiendo de la misma. Si tú llegaras a tener una gráfica más pequeña, más cachonda o incluso de la familia 3000 que consumían muchísimo más, podrías dejarlo al 100% jugando y seguiría muy silencioso. De hecho, creo que haría más ruido tu GPU. Yo controlo las velocidades desde Signal RGB, programa que te vengo diciendo para controlar el RGB de forma gratuita, del cual ya tengo una guía de más de 15 videos. Este programa igual te permite controlar velocidades y temperaturas, aunque esa función es de la versión de paga del programa. Para que no empiece con su "Uy, es que si no dices que no es gratis, ni siquiera jalas vistas". Ya, cállate y madura. En el video les enseño a usar esta función, y si no quieren pagar la versión pro del programa, les enseño a hacerlo gratis desde la BIOS. Link acá. Temperaturas. Recuerda, la mejor prueba de temperaturas para mí es jugando. Entonces observa las temperaturas del Darktide. Juego bastante demandante de procesador y de gráfica, con todos los ventiladores del gabinete a un 45%, incluso los del CPU. No tengo DLSS activado ni otro reescalado para forzar el rendimiento bruto de la gráfica, más FPS y se caliente más. Incluso en el delicioso Fortnite dejamos todo el 45% y observa las temperaturas que tuvimos. Y por último, un juego pésimamente optimizado, el Ark Survival Ascent. Podrás observar aquí las temperaturas, te repito nuevamente, a un 45%. Incluso puse a exportar este video con ventiladores al 45% para que observes las temperaturas. Personalmente se me hacen temperaturas bastante increíbles, aún para los componentes que tengo en este ensamble. Acuérdate que hay muchísimos factores a considerar, lugar donde vive, lotería del silicio y cosas que siempre menciono en mis videos. Aún así, a pesar de ello, este gabinete pasó mis pruebas de temperatura, por lo que un horno ni siquiera está cerca de ser. ¿Podría hacerlo? Sí, pero para ello necesitarías, sí o sí, hacer las cosas mal. Precios. Aquí es un punto bastante fuerte de la marca. Puedes encontrarlo entre los 1,800 y 2,200 pesos mexicanos. Esto para mí no se me hace un precio elevado, considerando todos los ventiladores y prestaciones que te incluye. Entonces, llegando al final de este review, ¿vale la pena el Polar 7900 de Balam Rush? Totalmente. Te lo voy a contestar con 3 puntos. La más concreta, las temperaturas. Para mí, los buenos gabinetes son aquellos que manejan buenas temperaturas y como ya vimos, tuvimos unas temperaturas excesivamente buenas, aún utilizando componentes entrando a gama alta y ventiladores a menos del 100%. Según Pollo, estos serían componentes gama vagabundo. El segundo punto son los ventiladores, porque ya te incluye 5 y esto reduce muchísimo los costos al no tener que comprar kits abajo ni arriba, cosa implicada al comprar un gabinete nuevo. De hecho, acá si pones un enfriamiento líquido en la parte superior, ya tienes flujo de aire completo, no gastas en más ventiladores y tienes enfriamiento para tu procesador. 3 en 1. Y por lo mismo hablemos del tercer punto. Este es ver que mis aportes, sugerencias, darme el tiempo para probar las cosas como debe ser, el apoyo de todos ustedes y que Mike se dio la tarea de escucharnos, tanto a mí como a la comunidad, los productos tienen mejoras muy necesarias. Por ejemplo, el botón de reset ya está separado del RGB, ya no hay que elegir a dónde conectarlo. El botón de RGB, además de seguir con 2 modos, el de sincronizar para usuarios que tienen RGB en su motherboard, como para quienes no tienen RGB en su MOBO, ya guarda el modo de sincronización, en lugar de estarlo apretando cada que enciendes el equipo. A los ventiladores ya les pusieron 2 conexiones para ser compatibles con todo. PWM para diferentes velocidades y RGB de 3 pines para controlar desde Signal RGB. Y además, todos tienen Daisy Chain.
Respecto al espacio, al no ser un gabinete de cámara dual a lo ancho, pues tienes menos espacio para la gestión de cables. Digo, esto ya es tema de gestión de cables, tú dedícale el tiempo necesario si gustas. Pero si como yo tienes controladores RGB y demás, puedes guardar y esconder todo junto a la fuente de poder. Ahora, este poco espacio atrás tiene una ventaja muy grande del lado contrario. Al estar más separada la gráfica del cristal, pues tienes gran compatibilidad de gráficas e incluso con sus cables. La ubicación frontal del almacenamiento primario o secundario, como quieras verlo, a mí se me hizo super giga chat, porque a diferencia de otros gabinetes en donde solo tenemos los huecos, acá ya no solo hay una cobertura, sino también un ventilador encima, que así mejora muchísimo el flujo de aire. Por lo mismo, para quienes usan muchísimos almacenamientos, tanto SSDs como HDDs, puedes tener considerados unos cuantos en este gabinete. Sugerencias y cosas a mejorar. Los cablecitos pequeños. Esto podría mejorar muchísimo si unificamos esta entrada. Antes venían así separadas y es entendible porque el de reset se podía conectar en dos lugares diferentes y dependiendo en dónde el botón reseteaba o sincronizaba el RGB, pero como ya tiene botón de RGB y reset por separado, las funciones también están separadas, entonces se podría unificar la conexión e incluso ahí mismo dejar el botón de reset pegado, pero pues que se pueda despegar o separar. La segunda y última sería en la bandeja del ventilador inferior. Esta la podrían hacer de un menor diámetro para no ocultar tanto el RGB. O incluso una buena opción sería en lugar de ponerla por encima, por debajo únicamente sosteniendo al ventilador. Y se refuerza poniendo los tornillos por detrás. Pero bueno, mis queridos espectadores, espero les haya servido como todos este review. Si necesitas servicios de ensamble a distancia, orientación para elegir tus componentes, mejorar tu equipo, temas de RGB o streaming, ten la libertad de mandarme mensajito por cualquiera de mis redes. Cuídate mucho, te mando un beso, un abrazo y como siempre, tu nalgadota. Nos vemos pronto. Adiós.